sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. En la vida del guatemalteco se presentan diversas realidades, retos diversos, que uno a veces se pregunta cómo puede ser posible que tengamos que enfrentar diferentes situaciones en la vida, y más aún cuando se trata de defender nuestra tierra, nuestro espacio, a nuestra comunidad, el territorio. ¿Dónde nace esa conciencia de pelear, buscar? Ahí sí que a veces bajo las condiciones más adversas, esa actitud. Hoy precisamente se encuentra conmigo un líder comunitario, joven, comprometido. Cuando yo le pregunté a él cómo quería que yo lo presentara, me dijo un defensor del territorio. Hablo de José Chabajay. Él efectivamente es alguien que ha luchado y es un ejemplo, repito, para mí, para la gente que lo conoce. Él es de San Pedro La Laguna, en ese bello departamento de Sololá. Josué, muchísimas gracias por haber aceptado que platicáramos y yo voy a empezar, que si me podés decir en tus propias palabras, ¿qué significa eso de ser un defensor del territorio? ¿Qué tal, Haroldo? Muchas gracias por este diálogo, realmente honrado, y gracias por el desmesurado elogio la descripción que haces ahí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es un defensor del territorio? Haroldo, nosotros estamos acá, vivimos acá, y nuestro compromiso con este espacio donde nosotros vivimos es defenderlo. Y eso es un defensor del territorio. Creo que lo que nos hace a nosotros defensores del territorio es nuestro vínculo estrecho que tenemos con el espacio donde vivimos. Por eso nos preocupamos en este caso, en mi caso nos preocupamos por el lago, nos preocupamos por las montañas, por los bosques. De ahí nuestro compromiso en buscar propuestas para la revitalización del lago, en mi caso, ¿no? Entonces, para mí ese es un defensor, es alguien que cuida de su hogar, que cuida de su casa, que cuida de ese espacio donde nació, y no solo lo cuida, sino que también lo defiende contra cualquier presión externa o incluso interna que atente contra ella. Para mí eso es un defensor. Y esta actitud, este compromiso, ¿cómo es percibido por la comunidad? Mira, Haroldo, nosotros hemos encontrado muchos lazos de solidaridad acá para las distintas acciones que hemos realizado. Hemos encontrado un respaldo político, un respaldo moral, incluso un respaldo espiritual por parte de las distintas organizaciones que hay en la comunidad. Hemos encontrado un apoyo hasta explícito hacia lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, viene a mi memoria, nosotros presentamos una acción legal en el año 2018, si no mal recuerdo, donde tuvimos el apoyo moral de la Asociación de Pastores Evangélicos, donde también tuvimos el respaldo político, porque firman también la acción legal con nosotros, la acción católica de ese momento, porque también es de servicio, cambian cada 2 años. Entonces, hemos encontrado esto. En las últimas jornadas de manifestaciones que se están dando en el país, también nos hemos sumado nosotros y hemos visto cómo pequeños empresarios, cómo gente se nos ha acercado y nos ha preguntado, necesitan algo para movilizarse, en qué los podemos ayudar, necesitan alguna refacción. Entonces, todo ese apoyo explícito, porque es eso,
lo encuentra uno gratificante y dice, pues tiene sentido lo que uno hace. Sí, que yo estaba pensando hace unos días el compromiso del líder, pero también el compromiso de la comunidad donde él se desenvuelve. En tu caso, ahí en San Pedro La Laguna, según lo que nos estás contando, este apoyo es siempre vital y nunca se ha negado. ¿Por qué San Pedro La Laguna tiene esta actitud su gente? La respuesta no es tan sencilla. Sin embargo, me voy un poco haciendo un poco de tradición oral. Todavía en el imaginario tenemos nosotros que nuestros abuelos cuando construían sus casas era de forma comunitaria. Entonces, alguien se animaba a construir su casa y todos en la comunidad se juntaban para ir a construirle la casa. Mis abuelos todavía narraban esas historias de cuando le pusieron el tejado a la casa o cuando eh, hicieron la casa de adobe. Entonces, mis abuelos narraban eso. Creo que hay esas fibras todavía comunitarias que se reinventan, por supuesto, o que se expresan de otra forma. Y lo hemos visto en distintos momentos. Lo hemos visto en momentos de calamidad, por ejemplo, con el Ágata que aquí afectó. Nosotros lo vimos. Sí se despiertan esas fibras de solidaridad y de comunitariedad. Entonces creo que están ahí, están descansando, pero están ahí en el imaginario, todavía están en la psique de cada uno de los pedranos y eso es bastante positivo. Lo hemos visto en momentos trágicos y te digo en momentos trágicos, en el pasado inmediato que me acuerdo hubo un accidente muy fuerte en el pueblo donde muere una cantidad, más de una decena de personas, generó fibras de solidaridad bien fuertes. Hubo hasta, el entierro fue hasta masivo, entonces vimos eso. Pero también en el relato del pasado inmediato, en tiempos del conflicto armado, San Pedro generó lazos de solidaridad que acá en San Pedro hubo un momento de venir y de juzgar a los excomisionados militares. Creo que ese es un hecho bien fuerte para la comunidad porque toman a los comisionados militares, los apresan para que sean juzgados. Claro, aquí alrededor de esto hay todo también un entramado de estas amnistías que hubieron y fueros especiales y todo esto. Sin embargo, el hecho que quiero resaltar acá es de que la gente sí se vuelca en solidaridad, se vuelca en vínculos de comunitariedad para poder ponerle un alto a estos desmanes que estaban sucediendo y para mí creo que esas son grandes muestras. Entonces creo que aquí la gente hace un buen balance de dónde está el lado de la razón. Creo que hace un buen balance en ese sentido. Y lo vi otra vez, voy a tomar el punto de estas últimas jornadas en las que vi a mi pueblo. Nunca lo había visto tan así, Haroldo, y te soy franco. Vi a mi pueblo, gente no organizada, sumarse a estas jornadas de manifestación de 12 horas. Sumarse a jornadas de manifestación de 24 horas. Vi familias enteras llevando la refacción hacia el punto. Y ojo, de San Pedro hacia el 148 nosotros nos tardamos una hora y cuarto para llegar al punto. Nos queda retiradito, no nos queda la vuelta del pueblo. Entonces vi a gente moverse, movilizarse, llevando comida, aportando económicamente. Vimos eso. Vi cómo vehículos en la comunidad, vehículos con altoparlantes, salieron a pedir apoyo para las delegaciones que estaban en la ciudad. Y la gente respondió dando apoyo. Entonces, creo que, como te lo decía con anterioridad,
las fibras están ahí. Hay las fibras comunitarias que no se han roto todavía y que se despiertan, se vuelven a vivificar en momentos oportunos. Creo que están ahí y creo que eso hace particular al pueblo. Nosotros lo vemos tenemos jornadas de limpieza cada mes y cuando hacemos la gran convocatoria, vemos a las escuelas de español, vemos a los lancheros, vemos a transportistas, vemos a las iglesias volcarse para estos actos nobles. Josué, todo esto que estás narrando, toda esa solidaridad de la gente de San Pedro La Laguna, ¿a qué lo atribuís? Esta es una particularidad de los pueblos, Haroldo. Creo que no es no somos la excepción en esto. Creo que esta es una particularidad específicamente de los pueblos. Yo he visto en las redes sociales, como en las últimas jornadas, veo a distintos grupos, a distintos sectores, a personajes que nunca en mi vida, porque de repente son cantantes, y te voy a poner un ejemplo, son cantantes cristianos de renombre en el mundo indígena y diría uno, yo nunca pensaría que estarían en estas movilizaciones llevando refacción. Nunca me imaginaría que estos personajes están en estos puntos de manifestación llevando un poco de arte, de lo que saben hacer. Entonces, yo creo que y voy a usar el tema de las movilizaciones, el ejemplo de las movilizaciones, hay que leerlas desde esas miradas, desde otra mirada, de entender un poco el entramado comunitario que hay. Y no, por eso te digo, no es una particularidad de San Pedro, creo que esto se da en todos los pueblos indígenas. Hay fibras comunitarias que están ahí, que descansan, en otros posiblemente hasta estén más a flor de tierra. Con nosotros descansaban, pero se logran despertar en momentos, creo que oportunos, como los momentos en los que estamos viviendo. Todo esto, ¿de qué manera influye en los jóvenes? Porque vamos, el ejemplo está ahí, el ejemplo se ve, se vive, ¿verdad? Entonces, mi pregunta está, ¿de qué manera esto impacta en la juventud de San Pedro La Laguna? Mira, Haroldo, yo te conversaba y a mí mis abuelos me contaban de cómo se construían las casas. Yo no lo vi, esto es pura tradición oral. Sin embargo, he visto ahora a los jóvenes en estas últimas semanas, ellos liderar estos momentos de solidaridad. Precisamente el sábado hablaba con unos amigos y me decían, en mi casa se cocinó bastante café y lo llevaban a los encuentros, y lo hacía mi hija, dice. Este personaje me decía, y me salía caro, porque cada vez que iba a mi hija yo le tenía que dar 300 quetzales para que fuera a hacer esa labor. Entonces, y su hija es joven aún. Y el grupo con los que anda su hija son jóvenes. Y creo que estos detalles, Haroldo, creo que los jóvenes lo están viviendo, lo están sintiendo, lo están oliendo, porque lo logran ver, lo logran tocar. Y creo que ellos en estos momentos hasta nos están dando lecciones de cómo convocar e invocar la solidaridad en la comunidad. Creo que en estos momentos ellos están liderando estos procesos y me parece sorprendente eso. Y algo importante, Haroldo, esto que estamos viendo, yo no lo había visto. Yo lo había visto en otros momentos, pero de forma muy local, que fallece un hermano en Estados Unidos y necesitan retornar el cuerpo. Acá he visto cómo sale el vehículo. Acá hay un grupo que se llama Grupo de Solidaridad, mis respetos para este grupo, que hace esta labor, que lo ha venido haciendo desde hace décadas, y saca un pequeño pick-up a pedir apoyo.
alguna tragedia en la ciudad capital y la familia es de escasos recursos y necesitan traer el cuerpo para que sea sepultado en el pueblo, ellos hacen las gestiones y recaudan dinero para hacer estas gestiones. Entonces, yo lo había visto y la solidaridad o, o, o nuestro carácter humanitario lo había reducido a hechos particulares. Nunca una acción colectiva o una acción política, porque en el momento en el que estamos ahora es una acción política como esta. No lo había visto. Para mí, yo honrado estoy de estar en este momento histórico, de poder ver esto todavía y podérselo narrar a mis hijas pequeñas, que yo sé que están ahí y posiblemente no lo entiendan, pero yo se los voy a contar y esto nos sucedió, contarles esto que nos está sucediendo en estos momentos. Yo te quería decir precisamente, ¿qué lectura le das a todo esto que bien lo explicas? Que yo diría que en la historia de Guatemala muy pocas veces, por no decir, no se había visto. Tal vez las manifestaciones del 2015, ¿verdad? Que fueron muy locales. Ahí participaron en su momento, en el momento más álgido, yo recuerdo, abril del 2015, donde las plazas, las calles se veían saturadas de sector privado, los trabajadores tenían permiso para ir a manifestar en esos días, ¿no? Porque era contra un gobierno y funcionarios definidos con el tema de la corrupción. Pero esta vez, de manera espontánea, hemos visto el liderazgo de los pueblos indígenas, los pueblos mayas, los xincas, algunos garífunas y el resto del pueblo mestizo, ¿no? Que en la capital, por ejemplo, se dieron casos de barrios que de manera espontánea también se unieron y se convirtió en algunas noches en noches culturales. Y no digamos la concentración allá en el Ministerio Público, que de igual manera se vieron, y todavía seguimos viendo hasta el día de hoy, esta presencia de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que el liderazgo siempre se ha hablado, Josué, que no hay liderazgo, escucha uno a veces en la capital, pero estas jornadas nos han demostrado que existe un liderazgo real y verdadero en la mayor parte de comunidades del país. Entonces, hablo estas cosas porque creo que vale la pena resaltarlas, ¿verdad? No hubo violencia, son manifestaciones pacíficas y por eso te decía que para mí el gran movimiento revolucionario de 1944 se acerca, pero no alcanza las dimensiones de lo que vimos estos días. Vale, gracias, Haroldo. Bueno, yo lo leo de mi lectura de lo que está sucediendo en estos momentos, desde que la crisis política actual, pues, revela el contundente fracaso del modelo republicano. Este sistema fue llevado a la bancarrota por las mismas élites políticas, las élites dominantes. Son estas élites históricas las que han construido todo un entramado de poder fáctico que han dirigido los destinos de este país. Incluso este entramado, pues lo hemos llamado la alianza criminal, y que han utilizado al Estado y su andamiaje jurídico institucional para imponer sus intereses. Hasta ahí el relato se ha mantenido. Esto era inamovible. Incluso en estas últimas, con lo de las elecciones, que el outsider con Bernardo Arévalo en la primera vuelta y el triunfo en la segunda, han sido capaces de romper hasta con sus propias reglas. Están atentando hasta contra las formas procedimentales de relevo
que existen en la Constitución, a la que ellos siempre han defendido, han invocado y que siempre las he servido. Pero en este escenario donde todos creían que se iban a reacomodar, porque pasaba esto, no sé si te pasaba, pero había una expectativa negativa de que esto no iba a cambiar, de que nunca iba a cambiar. El status quo era tan pétreo que era inmoldeable. Entonces, y en todo esto aparece para mí otro outsider. Aparecen las autoridades indígenas, que se presentan como una esperanza movilizadora, como una esperanza convocante, capaz de entender la catarsis social, de conducirla, y que nos sorprende en la magnitud y en algo que dicen en la defensa de la democracia. Una democracia que no ha hecho mayor cosa por los pueblos indígenas. Todo lo contrario, nos ha excluido de las discusiones políticas a los pueblos indígenas. El mejor ejemplo de lo que te estoy diciendo es que en las propuestas de reformas constitucionales más recientes, cuando se habló del 203, de la reforma al artículo 203, pegaron al grito del cielo las élites dominantes. Les aflora nuevamente el racismo, discursos de odio, mensajes agresivos, de desconocimiento, de satanizar a los pueblos indígenas. Entonces, en esas reformas, los pueblos indígenas, me acuerdo muy bien cuando los pueblos indígenas se retiran de esas reformas y dicen, bueno, el sistema jurídico que no funciona es el de ustedes. El nuestro funciona bien, no se preocupen, dejen el 203, ustedes continúen con sus reformas. Y era un pretexto, no querían reformar nada. Pero en este escenario se aparece realmente este actor negado en las discusiones políticas, negado por la historia de este país, y se aparece, se vuelve una revolución de las varas. Entonces, pero tiene una particularidad, es que tiene la legitimidad de convocar, porque fue electa de otra forma. En su comunidad fue electa para un periodo distinto al periodo que cumple el sistema republicano. Es electo de forma distinta, a mano alzada en muchas ocasiones, o por votación, no importando, y tiene que pasar por distintos filtros. Ha hecho carrera comunitaria de servicio para llegar hasta donde están los alcaldes indígenas, el presidente de 48, tuvieron que haber hecho toda una carrera de servicio. Incluso hasta el nombre que tienen en quiché, los hermanos de Totonicapán, el Cashcol, ese trabajo de servicio lleva implícito en su traducción, hasta lleva implícito el dolor, porque no es sencillo servir, es costoso. Tenés que resolver tu casa, tenés que estar resuelto económicamente para poder servir. Entonces, creo que este sujeto que convoca, este sujeto que articula, es un sujeto distinto. Creo que es para la ciudad, incluso hasta la ciudad obedeció a este sujeto. Un sujeto que habla cachiquel, es un sujeto que habla quiché y que piensa en quiché, y que hablan y que piensan cachiquel, o que piensa en xinca, o que piensa en sutujil. Es un sujeto distinto y logra convocar porque es una reserva moral, Haroldo. Este sujeto es parte de la reserva moral de este país. Ya la sociedad ya lo demostró en las urnas, no confió en la clase política, por ello ganó el voto nulo. No, ya no confiaba en la clase política. Ya no confiaba en la clase política, y de repente surge un sujeto político distinto, y que nos guste aceptarlo o no, ahora hay un relevo de ellos a principios del próximo año, porque esa es la dinámica en la comunidad. Entonces creo que
como te lo decía, esta coyuntura hay que darle otra lectura, hay que entenderla desde el entramado comunitario que hay y sobre el cual se sostiene esto. No cualquiera sostiene por más de 20 días una movilización. Y durante los 20 días se sostuvo en las calles. Y las demandas, Haroldo, iban más allá de las elecciones. Las demandas eran exigir una transformación real. Los discursos en estos puntos, porque a nosotros nos tocó estar en 2 puntos de las carreteras, que además, como bien dijiste en algún momento de este diálogo, eran momentos culturales, eran momentos de encuentro, eran momentos hasta asamblearios para nosotros, porque lográbamos escuchar en los discursos ideas sobre las cuales podíamos construir una. Entonces, en estos discursos que se daban, yo escuchaba a los hermanos y a las hermanas que sus demandas no se reducían a lo electoral. Iban a una transformación de este Estado que te ha negado, este Estado que te ha excluido. Y incluso yo, en un sueño utópico, ya esta es pura percepción mía, en un sueño utópico, yo decía, ojalá este proceso destituyente se convierta en un proceso constituyente, que empecemos a sentar las bases de un nuevo Estado que encarne la pluralidad de este país. Y creo que las autoridades indígenas están demostrando que pueden conducir este proceso. Ya no ser acompañantes, Haroldo. Hemos sido acompañantes de procesos de transformación. Hoy no. Creo que el sujeto, el artífice de estos cambios deben de ser las autoridades indígenas. Estos que están frente al Ministerio Público, incluso en condiciones nada agradables. ¿A quién le gusta estar pernoctando en la calle? A nadie. Pero lo están haciendo por defender esto que llamamos democracia, porque si lo perdemos, Haroldo, nosotros los pueblos ya sabemos cuáles son los costos de vivir en algo que se llama dictadura. No quiero ponerme en una posición de supremacía acá, pero creo que los pueblos fuimos los que dimos más, los que nos rifamos más el cuerpo durante el conflicto armado y diezmamos más vidas. Hay una sentencia que confirma que hubo genocidio en este país. Entonces, no creo que los pueblos ya sabemos qué es perder la democracia. Entonces, creo que por ello lo estamos defendiendo, Haroldo. Bueno, si ustedes nos acaban de sintonizar o ahorita nos están viendo, quiero decirles que estoy platicando con Josué Chabajay. Ustedes ya lo han escuchado. No hay nada tan refrescante como estar enfrente de un joven con criterios bien definidos. Por eso desde un principio decía que pues estaba frente a alguien a quien yo quiero mucho. Él es mi amigo, por supuesto la vida me ha permitido la cercanía de él y su familia, y he visto ese liderazgo innato de alguien que ha crecido en una comunidad que lo ha forjado y donde él sigue siendo el faro para muchas personas, para jóvenes, pero también incluso para gente de su edad y más grandes que él. Josué Chabajay. Josué, ¿dónde llegó ese momento en el que tomaste esta decisión de vida, de no ser un joven más que veía las cosas sin tomar partido ni conciencia de su alrededor? ¿Recordás en qué momento se dio en tu existencia ese golpe cuando uno dice, pucha, esta es la realidad y esto es lo que yo quiero cambiar? Vale, Haroldo. Esta es una pregunta que trastoca fibras muy personales, de historia muy, muy personal. A mí, yo soy huérfano de padre porque mi padre es víctima del conflicto armado, desapareció, es un desaparecido
de los números que ya conocemos. Creyó en las causas justas, como dicen los poetas, en las causas perdidas. También se involucró en el movimiento y él desaparece. A esta cuenta mi mamá principalmente procuró con mucha diligencia de que yo no me involucrara en esto. Para mi madre no era como un camino a seguir. De ahí el cuidado de ella de que, por ejemplo, yo estudié en colegios evangélicos. Mi educación primaria y media fueron en colegios, y ella procuró con bastante disciplina de enajenarme un poco de esto. Y creo que en ese afán no lo logró, porque en mí había siempre ese espíritu de ver bueno, yo siempre vi a mi padre aquí haciendo confesiones con vos. Fíjate que yo siempre vi a mi padre de dos formas: en un sentido de abandono, porque sí sentí su ausencia y en algún momento la siento, pero también en un sentido de heroísmo, porque creía en lo que estaba haciendo. Estaba muy convencido. Tenía 26 años, Harold, era mucho más joven que yo, bastante joven. Entonces, en esta cuenta, Haroldo, creo que esto último, el sentido heroico, creo que despertó en mí, y estaba en mí eso, el de ver en qué podemos apoyar, de creer de que somos producto de la colectividad, no somos producto de la individualidad. Somos un constructo social. Hasta el idioma que hablamos es resultado de una colectividad. Y si nos debemos a la colectividad, debemos de defender estos principios de colectividad, estos principios de hermandad, estos principios, incluso me voy a utilizar la expresión del reino animal, de manada. Entonces, creo que en eso despierta, Haroldo, estas ganas de que sí pueden cambiar las cosas, pueden hacerse, se debe de luchar. Creo que aquellos que tenemos la oportunidad de poderlo hacer, creo que lo tenemos que hacer. Creo que en nosotros descansa un terrible compromiso de que tenemos que hacer, de que tenemos que luchar por estas causas, de no permitir estas injusticias, ¿no? Entonces, creo que está eso. Y otra cosa, pasa lo contrario conmigo, y lo conversaba hace unos días en un encuentro de defensores en el que participaba. Yo les decía que mucho de lo que sé de justicia social, curiosamente, yo lo aprendí de la iglesia evangélica. Lo que sé de la justicia, lo aprendí de la iglesia. Entonces, estas concepciones, a pesar de que en mi familia tenían mucho cuidado de que no se metan a esto, no se metan en problemas, a pesar de eso, sí había el sentido de justicia social en la casa. Lo hablábamos de las desigualdades, hablábamos de que no todos están en las mismas condiciones, de que no todos nacimos con las mismas oportunidades, y eso nos pone en desventaja unos con otros. Claro, en unos es más evidente la desventaja. Entonces, todo esto lo aprendí en casa, y que la caridad, por ejemplo, no bastaba, que era necesario cambios más profundos para poder equiparar estas desigualdades que en mi comunidad yo las veía. Yo soy hijo de maestra, entonces yo tenía ciertos accesos a otras cuestiones. Por ejemplo, yo tuve otras oportunidades porque mi mamá trabajaba para el Estado. Entonces, eso creo que me permitió también ver las desigualdades que yo veía con mis propios amiguitos. Entonces, eso te despierta la conciencia, y estas ausencias, como te dije, estas ausencias también te dan sentido, te dan rumbo. No quiero usar la palabra norte, te dan un sur.
te dan un sentido especial y está ahí. Te conversa, te dice cosas, te inspira. Entonces, creo que está ahí. Está ahí el germen de querer hacer las cosas bien, de pensar en colectividad, Harold. Yo tengo mi propia lectura de estos días de manifestaciones, bloqueos. Si alguien se acerca a tu persona y te dice que ha sido un fracaso estas muestras que ha tenido los líderes, los pueblos, en la capital, en las carreteras, fíjate pues, dice que es un fracaso. ¿Qué respuesta le darías? Haroldo, en estas últimas semanas, creo que los pueblos hemos demostrado que somos imparables. Somos imparables, Haroldo. Está ahí. En algún momento hubieron más de 150 puntos de manifestación en todo el país. No quiero decir que eso sea el éxito, no lo quiero ver de forma binaria. Esto es éxito yo. Pero te puedo decir que hemos demostrado que los pueblos indígenas pueden conducir este momento y pueden, con la sabiduría que los caracteriza, sacarnos de la crisis política. Y creo que ese es el miedo de las élites. Ese es el miedo de las élites y principalmente de los grupos de poder concentrados en cámaras que han salido con pronunciamientos bastante tibios, porque si salen con un pronunciamiento claro y explícito, sería darle la razón a los pueblos, que son los que han convocado a estas acciones. Entonces no lo van a hacer. No lo van a hacer. Hoy por primera vez, Haroldo, los pueblos se han volcado de formas distintas, desde cuestiones muy masivas hasta grupos pequeños. Hemos visto familias completas ocupando las calles, como que si fuera fiesta. A nosotros nos tocó llevar a los nuestros, porque no veíamos peligro alguno. Veíamos niños en esas jornadas. Entonces creo que reducirlo y decir esto es un fracaso, no. Con toda la alegría que se sembró, con toda la esperanza que se sembró, no. Va a florecer, Harold. Esto tiene que cosechar. Este solo es un primer ejercicio. Esto es a largo plazo. Este despertar, este levantamiento, quisiéramos que viniera y resolviera todo. Pues si llevamos décadas y décadas. Y vino a ser algo sumamente importante. Cuando nosotros ya nos había ganado la actitud pesimista de decir esto ya no se compone, surgió la esperanza y nos la están dando y nos la están diciendo en quiché, nos lo están diciendo en cachiquel, nos lo están diciendo en xinca, nos lo están diciendo en Sutujil. Por eso muchas veces los pueblos los ciudadanos de la ciudad capital no lo están entendiendo, porque vienen codificados en otros idiomas. Si cerraran un poco los ojos y entendieran el idioma de la esperanza, creo que estuvieran volcados frente al Ministerio Público, mostrando solidaridad hacia esos hermanos que están allá. Sí, te voy a decir como cuando yo escucho esto de que sí, que es un fracaso, que no lograron nada y que la economía, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese discurso y esa narrativa que les conviene dar a conocer, ¿verdad? Cuando yo la escucho, yo digo, bueno, ¿por qué no nos damos cuenta que lo que se ha demostrado es de que cualquier acción que el Estado actual tome en contra de la gran mayoría de guatemaltecos, la respuesta ya se dio?
¿Cuál es la respuesta? Una organización que viene de los pueblos indígenas, que se asume desde la capital desde una perspectiva distinta, pero también enérgica y sobre todo, mira Josué, de los más desposeídos, que también hay que agregar que esto no solo los alcanzó a ellos, a los desheredados de la tierra, a los olvidados de siempre, sino también participó gente de estratos medios altos, que nunca hay que olvidar, que esa es como mi propia lectura de los hechos, ¿verdad? Que en una sociedad como la guatemalteca, de alrededor de 18 millones de habitantes, menos de 1 millón son los que tienen el poder político y económico y están involucrados en hechos de corrupción que han hecho demasiado daño a todo el país. O sea, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Y se suma a lo que nos has explicado bien, pero yo te preguntaba porque la visión que tienen los pueblos es totalmente distinta a lo que pueden tener los políticos corruptos, el Estado en sí, las élites o un grupo de ellas, porque tampoco vamos a decir que son todos, que de manera inconsciente, aparentemente, siguen apoyando este estado de cosas. Entonces, por eso yo te preguntaba, esa lectura que se tiene del interior, ¿verdad? Ustedes que lo han vivido, que son actores directos, y creo que coincidimos en mucho de esto, Josué. Las autoridades indígenas que conocemos, Sololá, 48 cantones, Santa Lucía, Utatlán, que son los que conocemos, son más cercanos a nosotros porque están en cuestión de distancia, los conocemos. Ellos se deben a procesos comunitarios, a demandas de la comunidad. Ellos se deben de velar por lo comunal, lo comunitario. Esa es como la responsabilidad más grande que tienen. Sin embargo, hoy se van a ir a defender una demanda nacional. Se van a ir a atender un problema nacional, que incluso ellos no son los causantes de esta crisis. Y los causantes de esta crisis incluso hoy se atreven a querernos dar la solución de cómo salir de esta crisis que ellos provocaron. Y creo que no están en la mejor posición ética ni moral para darnos ahora directrices de decir, se sale de esta forma. Contrario a estas autoridades que veían el tema de lo comunal, y una de las cosas porque a mí me ha tocado trabajar con autoridades indígenas, Haroldo, una de las demandas que siempre hacen cuando son electas es que se salga lo menos posible a manifestar, a tomar este tipo de medidas, por los impactos que tiene. Y porque al final del día, esto tiene un costo. Para nosotros ir a la ciudad, Haroldo, tiene un costo, no solo el costo económico del transporte, tiene el costo del día que voy a estar allá y que tengo que ver qué comer allá. Tengo que dejar resuelto qué va a comer la familia en casa. Entonces, estas dinámicas, el costo es muy alto para aquellos que no somos de la ciudad y que se tienen que movilizar hacia la ciudad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Las autoridades de tener demandas muy particulares, muy locales, hoy se van a ir a defender lo nacional, una crisis, a querer salvarla, a querer salvar lo más mínimo que hay de institucionalidad, porque ya la resquebrajaron, ya la tiraron a la bancarrota. Entonces, y aún así, con todo eso, con toda la lectura, con todo el análisis que se ha hecho, ellos todavía hacen el esfuerzo de querer ir a salvar estos mínimos que da la democracia, estos mínimos de libertad.
para que ya no sigamos viendo a jueces perseguidos, para que no sigamos viendo a fiscales perseguidos, para que no sigamos viendo a periodistas perseguidos, porque comunitarios siempre hemos visto comunitarios perseguidos, solo que son menos visibles, pero siempre ha habido persecución por la defensa del territorio por parte de los pueblos. Eso ha sido, es algo hasta, no quiero trivializarlo, pero se ha vuelto hasta cotidiano en la comunidad de que te persigan. Sin embargo, esto es lo que no quieren que suceda. Y por eso creo que me regreso a tratar también de responder, abonar a la respuesta de tu pregunta anterior. Creo que esta es la gran ganancia que se está dejando para el país. Esta es la gran ganancia que están dejando los pueblos para la sociedad, para la historia, que fueron ellos los que defendieron este proceso, para que el régimen no terminara de instaurarse o no la tuviera tan suave para instaurar, porque nosotros ya habíamos cruzado las manos. Habíamos caído en una actitud casi ya de indiferencia, de conformismo incluso en la ciudad, porque se veía eso. Nuestros análisis y nuestras lecturas siempre eran pesimistas y no veíamos una luz al final del túnel. Pero lo que está sucediendo, lo que nos están llevando las autoridades, son luces de esperanza, son palabras de aliento, son expresiones de lucha, de resistencia y de que sí se pueden cambiar las cosas. Entonces, creo que hay una gran lección ahí. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos mucho que aprender de ellos, del esfuerzo sobrehumano que están haciendo. Es bárbaro el esfuerzo que están haciendo de estar en la ciudad, lejos de sus familias, principalmente los liderazgos. Los días que estuve en la ciudad saludé, me imagino nos estará viendo, saludé al exalcalde de Argueta y él me decía, yo llevo 22 días de estar acá. No es nada sencillo decir, llevo 22 días de estar acá. Me puse a pensar en lo que implica estar 22 días en ese espacio. Pero lo hace por lo que te decía, porque nosotros sabemos cuáles son las implicaciones de vivir bajo un régimen. Y curiosamente, somos nosotros los pueblos los que nos ha tocado pagar los costos más altos de vivir bajo un régimen. Entonces, creo que eso es lo que estamos defendiendo y se está haciendo, las autoridades nos están dando grandes lecciones en esto y lo están haciendo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por esta generación que no ha venido todavía. Y como lo dice el Remin, para que nunca se vuelva a repetir esto. Y creo que ese es al final la consigna, Haroldo, es para que esos desmanes que sucedieron no vuelvan a ocurrir. Y creo que eso es lo que se está llegando a prevenir. Josué, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla, este diálogo, ¿verdad? Yo no quiero calificar estos encuentros de entrevistas porque yo aquí no tengo preguntas elaboradas, sino yo prefiero hablar, pero más que hablar, escuchar. Te doy de nuevo las gracias por haber aceptado este encuentro y estoy seguro que nos vamos a seguir viendo. Y a ustedes igual, ¿verdad? Nos vamos a ver y escuchar en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Muchas gracias. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.